Saludos y bienvenidos a otra nueva serie de Leyendo el Evangelio, pero esta vez según San Marcos. Esta nueva serie que queremos hacer, comenzando el día de hoy, va a ser bien interesante porque este Evangelio fue escrito por Marcos y se considera que fue el Evangelio que se escribió primero, alrededor del año 50, al año 60 después de Cristo. Y de este evangelio dio hincapié a que los demás evangelios se escribieran, tanto el evangelio de Lucas como el de Mateo. Y vamos a ver que según continuemos esta serie de leyendo los evangelios, cuando estudiemos o leamos el evangelio de Mateo o el evangelio de Lucas, vamos a ver que hay muchas cosas en común entre estos tres evangelios. Y claro está, se trata de una misma historia, de diferentes puntos de vista. La vez anterior hicimos leyendo el Evangelio según Juan. Y ese Evangelio es un poquito diferente porque el enfoque es diferente, aunque es la misma historia. Por eso es que es un poco diferente en el sentido del orden de los eventos, el énfasis que se le da. El Evangelio de Marcos, que vamos a empezar a leer ahora, eh, el enfoque de este evangelio es presentar a Cristo como el Rey soberano, como el Rey, el Mesías de Dios, Rey y Señor de todas las cosas. Se presenta eh, con una audiencia en mente. La audiencia no tanto los judíos, sino los romanos o los gentiles, similar al de Lucas, ¿no? Y cuando estudiemos Mateo, nos vamos a dar cuenta que ese sí es enfocado más en los judíos, en la población judía. Pero no importa el enfoque que se le dé, no importa cuál se escribió primero, cuál se escribió después, tenemos que recordar varias cosas. Número uno, se trata de una misma historia. No se trata de diferentes historias, es la misma historia eh, ¿verdad? Escrita con diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, para que nosotros tengamos una visión más completa de la vida del Señor Jesús. Este evangelio no es muy largo, es el más corto de los cuatro evangelios, pero como vamos a ver ahora desde el principio, empieza con el enfoque en Jesús como el Mesías, en Jesús como el Hijo de Dios, en Jesús como el Rey soberano, Rey de Reyes que es. Lo vamos a comenzar con una oración siempre a nuestro Padre Celestial y luego empezamos con la lectura de este evangelio. En el día de hoy va a ser el capítulo número 1. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la revelación que tú nos has dado acerca de tu Hijo Jesucristo a través de los evangelios, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo en nosotros, dándonos entendimiento de esta palabra, entendimiento de este evangelio que se escribió, para que nosotros sepamos quién es Jesús, cuál fue su obra, qué logró, qué alcanzó y en qué nos beneficiamos nosotros, que nosotros sepamos cuál es el Evangelio, cuál es la buena nueva de salvación y podamos llegar al entendimiento de la revelación que tú nos has dado en las Escrituras o lo que conocemos como la Biblia. Y te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Esta parte se titula Predicación de Juan el Bautista. Y tenemos que recordar que estos títulos que están más oscurecidos, ¿no? Realmente no son parte de la Biblia, sino títulos que se le pone acá a las personas que traducen la Biblia para organizar un poquito mejor las escrituras y darnos un poco más de entendimiento de qué es lo que está sucediendo en este periodo, ¿verdad? En este párrafo, esta serie de versículos. Le titularon Predicación de Juan el Bautista. Y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y es interesante y muy hermoso cómo Marcos empieza este Evangelio. Empieza con una oración que dice, número uno, que este mensaje es para enseñar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Hay un propósito. Vamos a ver cuáles son las buenas nuevas de Jesús. Y dice que este Jesús, que es el Cristo, por eso es que se llama Jesús, Jesucristo, pues son dos palabras. Jesús es su nombre, Cristo es su título. Jesús, el Cristo, es el Mesías. El Mesías significa que es el Rey esperado, el ungido esperado que el pueblo de Israel estaba por recibir y que fue profetizado aún desde Génesis capítulo 3, cuando dice Dios que
de la mujer va a venir uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y este uno es Jesús el Mesías, Jesús el Cristo o Jesucristo. Y dice Marcos que este hombre que tiene estos títulos es hijo de Dios o declara su divinidad, ¿no? So, desde el comienzo no pierde tiempo en decir, este es el propósito y este es de quien yo hablo. ¿Okay? Continuamos. Como está escrito en el profeta Isaías. Isaías escribió su libro, sus profecías, 700 años antes que naciera Jesús. Y dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Esta voz que clama, esta persona que prepara el camino, que Isaías profetizó hace 700 años, se llama Juan el Bautista. Y es la persona que dice aquí en el versículo número 4. Continuemos. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Ahora bien, este hombre es primo de parte de María del Señor Jesús. Está lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su mamá. Y fue ungido ¿para qué? Para que fuera esta voz que prepare el camino para la venida del Mesías. Y él en Israel profetizaba y llamaba a las personas ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, al igual que todos nosotros, nos hemos descarriado, hemos pecado y necesitamos arrepentirnos y regresar a la senda correcta. Y estaba llamando a su pueblo de Israel ¿para qué? Para que estuvieran ya limpios de pecado, estuvieran arrepentidos de los pecados que hubiesen hecho para recibir a su rey, a su Mesías, que es Cristo. ¿Verdad? Es como cuando invitas a alguien a tu casa y tú preparas tu casa, ¿no? Prepara que esté limpia, que esté organizada, lo que vas a servir. No, tú te preparas para la venida de esa persona. De igual forma, Dios está preparando a Israel, al pueblo de Israel, para la llegada de su rey, de su ungido, del Mesías, del Cristo. Y lo hace a través de Juan el Bautista. Y él, una de las cosas que hacía era bautizaba. Bautizaba significa que toma a la persona dentro del río y la sumerge en su totalidad. Bautizo, ¿no? La palabra de sumergir, cubrir con todo, ¿verdad? Con toda el agua. Y, y simbolizaba ese cambio de parecer, ese cambio de actitud, donde esa persona iba caminando en pecado, ahora se da cuenta de su pecado, se arrepiente de su pecado y ahora gira totalmente para no seguir pecando. Y él lo hace en el río Jordán, ¿no? Y este Juan es bien interesante porque no es como hoy en día que a lo mejor tú ves predicadores en la televisión, en alguna iglesia, que tiene su cháquet, su chaleco, su corbata, está bien vestido. No, esta persona no tenía nada de bien vestido, nada de muy elegante, pero era ungido por Dios y presentaba la palabra de Dios correctamente y poderosamente. Y eso es lo que realmente importa. En el versículo 6 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestres. Una persona, ¿verdad?, totalmente humilde, no tiene nada a su nombre, simplemente la ropa que llevaba encima. Y tanto así que comía insectos. Cuando dice langostas no se refiere a la langosta roja que sacamos del mar y la cocinamos y le echamos mantequilla bien rica, no. Se trata de esos insectos que parecen grillos, ¿no? Más grandes. Y él comía esos insectos junto con miel silvestre. Tenemos que recordar que no tenía recursos, vivía en las afueras de la ciudad, en lo que le llaman el campo, en inglés le dicen el wilderness. Y dice, versículo 7, y predicaba diciendo, tras de mí uno que es más poderoso que yo,
a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua en el río Jordán, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y noten que en esa frase que Él está diciendo, la palabra uno y la palabra Él están, están capitalizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese uno y ese Él se refiere a Jesús, al Señor Jesús. Él está diciendo, yo estoy preparando el camino, yo estoy llamando al arrepentimiento, lo estoy bautizando en el río Jordán para arrepentimiento, pero detrás de mí, que es el que Él está preparando el camino, es Jesús, viene uno que dice que es que poderoso y es digno. Pero, ¿cómo yo sé que Él es digno? Porque Juan dice que Él, aunque es el profeta de Dios enviado, Él no es digno de desatarle las sandalias. Y si recordamos en ese tiempo, ese trabajo de inclinarse, ¿no? De humillarse y desatar las sandalias, los zapatos de una persona, era el trabajo de los esclavos. Y Él dice, yo no soy digno ni siquiera de presentarme como un esclavo delante del Señor Jesús. Y Juan lo que está haciendo es dejándonos a nosotros entender que hay una diferencia increíble entre Jesús y nosotros. Jesús Dios, Jesús Creador, Jesús Omnipotente, Jesús Santo, nosotros criaturas pecadoras. Y aquí Él profetiza lo que sucederá. Porque Él sí bautiza con agua, pero los que estamos en Cristo Jesús somos bautizados, como dice aquí, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Recordemos que la palabra bautizo significa estar sumergidos en su totalidad, ¿no? Cuando bautizamos en agua, sumergimos a la persona en su totalidad en esa sustancia que es el agua. Ahora, cuando Dios nos bautiza a nosotros en el Espíritu Santo, estamos completamente cubiertos de su presencia. Estamos llenos del Espíritu Santo porque estamos bautizados en el Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, somos sellados, ¿verdad? Nos ponemos una marca espiritual en la frente que le pertenecemos a Dios. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Ese regalo del Espíritu Santo que Dios nos da a nosotros a estar en Cristo Jesús es lo que se refiere Juan el Bautista aquí en este caso. Me pasé. Aquí, versículo 9. Entonces, dice, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús nace en Belén, como hemos hablado en el libro anterior. Jesús nace en Belén, de ahí pasa a Egipto por varios años, en lo que pasa el peligro, porque Herodes mandó a ejecutar todos los bebés varones de esa edad, de ese tiempo. Y cuando regresa María y José, regresan a su ciudad donde vivían antes, que era la ciudad de Nazaret, ¿no? Y Jesús se cría, ¿no? Crece, se hace un hombre en esa ciudad. Por eso se llama Jesús de Nazaret. A veces le dicen el Nazareno, debido a que Él se crió en esa ciudad, aunque nació en la ciudad de Belén, como fue profetizado. Y esa región de Nazaret está al norte de Jerusalén y la región de Galilea. Y vamos a ver más adelante que es en Galilea donde Jesucristo hace la mayoría de su ministerio. Sí, obviamente Él va a Jerusalén constantemente, pero la mayoría del ministerio de Jesús ocurre en la región de Galilea, no tanto en la ciudad de Jerusalén. Y Jesús baja de Nazaret, llega al río Jordán, ¿con qué propósito? Para que se cumpla la profecía, para que se cumpla y se haga lo que es correcto. Entonces, Juan el Bautista, que no es digno de desatarle la sandalia de los pies a Jesús, le bautiza, ¿no? Lo sumerge en agua. Y mira lo que dice aquí, versículo 10. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu de Dios descendía sobre Jesús como una paloma. No es que el Espíritu de Dios sea una paloma,
sino que se manifestó de esa forma, para que fuera visible. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. En otras palabras, este es el primer milagro que ocurre en el libro de Marcos, ¿no? Tenemos al Señor Jesús que es bautizado y vemos a la Trinidad, vemos al Padre hablando acerca de Jesús, vemos a Jesús siendo bautizado y vemos al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma o como una paloma sobre Jesús. ¿Para qué? Pues con ese bautizo espiritual del Espíritu Santo y en agua, comienza lo que se llama el ministerio de Jesús por 3 años, que él estuvo predicando y enseñando acerca del reino de Dios, acerca del arrepentimiento, acerca de todas las cosas que vamos a ver. Y este es el momento que marca ese comienzo. Entonces dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Y obviamente Marcos decidió no poner mucha información referente a la tentación de Jesús, pero cuando veamos el libro de Mateo, por ejemplo, vamos a ver las diferentes tentaciones que Jesús tuvo y cómo Jesús resistió las tentaciones, ¿verdad? Y los ataques de Satanás. Pero es interesante que él nos dice, Marcos nos dice, el Espíritu Santo los lleva. ¿Para qué? Para que allí se prepare para su ministerio. Ya está ungido, ya está listo, ahora va a prepararse, ¿no? Y está allí 40 días en ayuna, orando al Señor, y está rodeado de fieras porque él está en las afueras de la ciudad, él está en el campo, él no está en la ciudad, él no está en un área poblada, está solo y Dios su Padre le envía ángeles para que le ministren, para que le sirvan, ¿no? Y versículo 14 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es el llamado que Jesús nos hace? Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Fíjense que es bien sencillo lo que Jesús nos está pidiendo. Él nos dice, llegó la hora, el tiempo se ha cumplido, estos son los últimos días, estos son los últimos tiempos, las épocas de profecía, las épocas de esperar al Mesías, las épocas de vivir apartado de Dios se acabaron. Ahora, en estos últimos tiempos, en Cristo Jesús, nosotros podemos ser que reconciliados con Dios, tener paz para con Dios, estar en Dios y haber una unificación entre hombre y Dios. Ya en Cristo Jesús no hay una división que es causada por el pecado, sino que hay una restauración, hay una reconciliación. ¿Y cómo se hace eso? Jesús nos llama a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. No es por obra, no es por cosas que nosotros hagamos, sino que nos damos cuenta de que, wow, Dios es santo, bueno, maravilloso y misericordioso, amoroso. Dios su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre es la idea de creer, de fe. Y me doy cuenta que yo soy un pecador, que yo he fallado a Dios una y otra vez y que por lo tanto si yo me paro frente a Dios y Él abre el libro de mis obras, de todas las maldades que yo he hecho en mi vida, Él me va a declarar culpable y me va a mandar al lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, que es el infierno. Pero en Cristo Jesús tengo la oportunidad de yo creerle y como veo esta realidad, les creo, me arrepiento, significa que dejo de hacer las maldades que estoy haciendo y ahora cambio de parecer, sino ahora antes hacía lo malo, ahora vengo a hacer lo bueno. Y creo en el Evangelio, que es las buenas noticias de Cristo Jesús. ¿Ok? Y eso es lo que Dios nos llama. Dios no nos llama a obras, ni a penalidades, ni a flagelación, ni nada de esas cosas que la gente a veces hace. Dios nos llama a que
cree, arrepiéntete, bautízate y vive una vida santa, vive una vida buena, imita a tu Señor Jesús, vive como Jesús, sea un discípulo de Jesús. So, cree en Dios, cree en el Evangelio, ven al arrepentimiento, desecha tu vida pasada y sigue al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Bueno, continuamos. Versículo 16. Mientras caminaba, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Estas dos personas se llaman Simón y Andrés, son hermanos, obviamente. Simón es Pedro, porque luego debemos enfatizar que Jesús le da el nombre de Pedro a Simón, ¿no? Le cambia el nombre. Este Simón es Pedro, Pedro es el hermano de Andrés, y ellos eran pescadores de oficio, esa era su forma de ganarse la vida. Y Jesús los ve y ¿qué hace? Los llama a ser sus discípulos. Y ellos dejan su vida y se dedican al Señor Jesús, se dedican a servirle, a aprender de Él, a seguirle. Y sabemos por otros evangelios que en este momento Simón, Pedro y Andrés ya habían escuchado hablar muchas más cosas, no solamente al Señor Jesús, sino a Juan el Bautista. Por lo tanto, ya ellos habían pasado por ese proceso de ¿qué? De arrepentimiento que estaba llamando Juan el Bautista. Y ahora se dan cuenta de que este Jesús es el Mesías, Jesús los llama y ¿cuál es la respuesta correcta? Dejan todo atrás y siguen al Señor Jesús. Porque una vez tú te das cuenta que el Señor Jesús es quien dice ser, no, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo, es el Rey, es el Hijo de David que va a reinar, es el que a través de él yo tengo perdón de pecado, es el Rey del reino de los cielos. La respuesta única y correcta que debe haber en un ser humano es dejarlo todo atrás y seguir al Señor Jesús. Versículo 19. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Tenemos otros dos hermanos que eran pescadores igual que su padre, ¿no? Una empresa familiar, vamos a ponerlo así. Y igualmente que Simón y Andrés, o Pedro y Andrés, ya habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Y ahora Jesús los llama ¿para qué? Para que sean sus discípulos. Este Juan es el mismo Juan que escribe el Evangelio de Juan, que ya lo estudiamos en la serie pasada. 21. Dice, entraron al Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Una de las cosas que Jesús hacía constantemente era predicar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, ¿verdad? Que es no solamente la palabra, sino el llamado al evangelio para que crean y enseñar. Y él le quería enseñar a los pueblos, a los judíos, a todo el mundo, la realidad de la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando le enseñaba lo hacía diferente. Lo hacía diferente y esa diferencia, ¿qué lo hacía? Esa diferencia era porque Jesús es el autor de la escritura. Jesús es Dios. Y esta escritura es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, a través de los profetas. Por lo tanto, si alguien sabe el verdadero significado que tiene estas escrituras, es Jesús. Por eso en el versículo 22 dice, y se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es una gran diferencia el yo entender las escrituras y explicarlas con mi mente limitada, con mis capacidades limitadas,
haciendo una explicación de lo que el autor quiere decir, que si yo fuera el autor de las escrituras y las explicara, una gran diferencia, ¿no? Eso es lo que vemos aquí. Jesús es el autor, es Dios. Por lo tanto, Él enseña no solamente correctamente, sino enseña con autoridad. Y eso era algo que eh, el pueblo judío no había visto antes. Y obviamente es que nunca lo había visto porque nunca había venido nadie con la autoridad que tiene Jesús, porque Él es Dios. 23. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Y es interesantísimo, y Marcos lo presenta muy bien, que cada vez que Jesús se encuentra con una persona que está endemoniada, poseída por demonios, estos demonios lo primero que hacen es reaccionar a la presencia de Jesús y declarar quién es Él. Eres el Santo de Dios. Saben rápido quién es Él. ¿Por qué? Porque los demonios viven en un mundo espiritual. Los demonios ven lo que tú y yo no vemos. Y están viendo a Cristo. Están viendo y saben que Cristo es el Hijo de Dios porque lo están viendo espiritualmente y lo conocen. Lo conocen. Por eso Él dice: yo sé quién tú eres. Y fíjate lo que Él le pregunta: has venido a destruirnos. ¿Por qué el demonio le pregunta a Cristo que se ha venido a destruirnos? Obviamente porque una de las cosas que Cristo va a hacer a su debido tiempo, este no era el momento, es venir a destruir toda la maldad y a sacar todo espíritu inmundo y todo demonio y toda persona que tenga iniquidad y echarlas en el lago de fuego y azufre para su destrucción eterna. Los demonios lo saben y él dice: hey, ya, nos toca. No le tocaba. No, eso es más adelante. Y Jesús lo reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó en gran voz y salió de él. ¿Por qué el espíritu inmundo deja a esa persona porque Cristo le diga: cállate y sal de él? Pues porque Cristo demuestra que Él es Dios y tiene autoridad sobre todo, sobre la creación y sobre los individuos y sobre el mundo espiritual. Cuando Jesús dice algo, los demonios tienen que obedecer. Y el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Nunca han visto algo así, ¿no? No solamente enseña increíblemente con autoridad y corrección y verdad, sino que los demonios le obedecen y se estremecen delante de él. Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y eso causó, ¿verdad? El ser humano es chismoso por naturaleza, ¿no? Está en nuestra carne el hacer lo malo. Se regó, se esparció esa noticia. Y dice el versículo 28: enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Vamos a ver en este libro que según Jesús va predicando, va enseñando, va haciendo milagros, va expulsando demonios, se hace más y más famoso, porque número uno, es algo increíble, nunca antes visto. Número dos, está enseñando con autoridad y verdad y poder. Número tres, ya mismo va a empezar a hacer milagros de sanación. Y como todos nosotros sabemos, el ser humano está lleno de enfermedades, ¿no? El que no tiene una cosa tiene otra. Y, y de momento aparece esta persona que sana a todo el mundo. Entonces la gente empieza a traer los enfermos, los endemoniados, para que Jesús les quite eso, para que Jesús les sane.
Y Jesús lo hace. Seguimos. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, ¿verdad? De Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan. La suegra de Simón, la suegra del apóstol Pedro, estaba en la cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Le contaron, mira, está la suegra de Pedro, está enferma, tiene fiebre, está en la cama, no puede salir a saludarte, no sé, ¿verdad? Porque la hospitalidad era importante en ese tiempo. ¿Y qué hizo Jesús? Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó. Y ella le servía. Jesús no tuvo que decir nada, simplemente la toma de la mano y le da fuerzas. La agarra y le da fuerzas. Ella se levanta de la cama y su enfermedad queda nula. Porque Cristo tiene poder absoluto sobre toda enfermedad. Versículo 32. Y esto nos debe recordar que Pedro, el apóstol Pedro, uno de los apóstoles más famosos que todo el mundo conoce, era un apóstol casado. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de cuidado cuando se habla de que los sacerdotes o las personas que le sirven a Dios no pueden casarse. Porque claramente ese no era el caso. ¿Ok? Sí hay apóstoles que nunca se casaron, pero no hay una regla que diga que el apóstol o el pastor o el siervo de Dios debe dedicarse 100% a Dios. Si lo haces de corazón y tienes ese deseo y no te hace falta tener una esposa, gloria a Dios, dedícate a Cristo. Qué cosa más hermosa que eso. Pero en ningún momento es un requisito para servir a Cristo. Y el apóstol Pedro es la primera persona que es uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, tiene su familia, tiene su esposa, tiene su suegra. Versículo 32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados, lo que les dije ahorita, ¿no? Anteriormente. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. La casa de pobre Pedro, pescador, no tiene mucho dinero, no es una casa muy grande. De momento está rodeada, estaba acorada de gente trayéndole a Jesús enfermos y endemoniados. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, ¿no? La gente traía con fe de que Jesús podía sanar. Jesús los sanaba, Jesús liberaba a personas de demonios y establecía, haciendo eso, Jesucristo estaba estableciendo quién era Él, ¿no? Porque si yo digo que soy hijo de Dios, pero no hago milagros, no creo, no creo que eso, ¿verdad? Se vea bien. Pero Él dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy quien soy. Los demonios lo confiesan y Él prueba con hechos, con obras, que Él tiene poder, autoridad para hacer todas esas cosas, algo que única y exclusivamente puede hacer Dios. ¿Ok? Entonces, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Una de las cosas que les dije anteriormente es que los demonios rápido declaraban quién era Jesús, rápido lo reconocían, rápido lo cuestionaban. Y vamos a ver eso que es bien común, ¿no? El cuestionamiento del demonio hacia Jesús. Y Jesús trata, ¿verdad? En su forma, de acuerdo a su voluntad perfecta, Él no quiere que ellos digan quién es Él, ¿por qué? No porque sea falso, sino porque la hora no se ha acercado. ¿Qué quiero decir con eso? Va a llegar un momento en el ministerio del Señor Jesús que Él va a revelar todas estas cosas. ¿Y qué va a causar esto? Va a causar su arresto, su flagelación o tortura y crucifixión y muerte. Él no quiere que este momento llegue hacia adelante. Hay un proceso establecido en el cual Jesús va a estar predicando y ministrando y enseñando por 3 años. Y al final de ese tiempo, entonces es que viene esta parte de la muerte y la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Pero todavía no es el momento. Algo que a Dios le gusta es que todo sea en el momento indicado.
Bueno, continuamos. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. ¿Y qué le responde Jesús? Vamos a otro lugar, los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. ¿Qué vemos aquí? Bueno, Jesucristo siempre estaba rodeado de sus discípulos. Siempre estaba rodeado de la gente, ¿verdad?, que le seguía, que estaban aprendiendo de él, que estaban escuchando sus mensajes. Y la única vez que Jesucristo se va solo es cuando él está orando con Dios. Mientras tanto, él está guardado, ¿no?, rodeado de sus discípulos. Y eso nos debe a nosotros dar una idea de cómo nuestra vida debe ser. Nosotros no fuimos hechos para solitud, para estar solos. Jesucristo, Dios cuando crea a Adán, ¿qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente se refería a que el hombre tiene que casarse, sí, eso es parte de. Pero sabemos que cuando el hombre, el ser humano está solo, es vulnerable a los ataques del enemigo, es incapaz de hacer la obra del ministerio que Dios le ha llamado a hacer. Y fuimos creados a la imagen y semejanza de Jesús, de Dios, donde Dios es un Dios trino, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo en comunión perfecta. Por lo tanto, si nosotros somos creados a la imagen de Dios, nosotros somos creados como seres de comunidad, donde hacemos las cosas mejor, donde reaccionamos correctamente, donde crecemos correctamente cuando estamos en comunidad. Al estar solos es malo, y las únicas veces que Dios nos dice vayan solos es cuando vamos a orar. Jesús nos demuestra, Él va a orar solo. Nosotros nos metemos a un cuarto solo y oramos solos. Y solos entre comillas, ¿por qué? Porque cuando yo estoy orando, yo realmente no estoy solo. Espiritualmente hablando, tengo el Espíritu Santo en mí, una persona, la persona de Dios, tercera persona de Dios, perdón. Jesús está conmigo como mi sumo sacerdote, como mi intercesor. Estoy en la presencia de Dios. Por lo tanto, ni siquiera en ese momento yo realmente estoy solo. Y Jesús así lo hacía. Él se iba a un lugar aparte a orar en privado con su Padre Celestial y el resto del tiempo administraba en comunidad junto con sus discípulos. Y fíjate algo que dice Jesús. Yo vine ¿para qué? Para traer el mensaje. Para traer el mensaje del Evangelio, que el reino se ha acercado, que se arrepientan y crean, porque el tiempo está cerca. Y fue por toda Galilea. Recuerda que les dije que la mayoría del ministerio de Jesucristo fue en el territorio de Galilea. Lo estamos viendo, ¿no? Él va por todas las ciudades enseñando, predicando, sanando, liberando demonios. Y versículo 40, y esta es nuestra última slide, dice, un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Qué bonito ese pasaje, qué hermoso ese pasaje, porque esta persona viene y ya sabe de Jesús. ¿Y qué hace? Se arrodilla, se postra delante de Jesús y le implora. ¿Y cómo responde Jesús? Oh, aléjate de mí, tú sucio o pecador. No, todo lo contrario. El, el amor lo mueve, ¿verdad? Movido a compasión y lo sana. Y él dice, yo quiero sanarte, yo quiero ser limpio. Este pasaje nos enseña un poco el corazón de Jesús. Es un corazón de un servidor, una persona que viene a servir, que se sacrifica a sí mismo por los demás. Y es una persona que ama, una persona que quiere lo mejor para nosotros. Versículo 42.
Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Obviamente Jesús lo limpió, ¿no? Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente, ¿verdad? Con fuerza. Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Jesús, ¿qué le está diciendo? No digas nada y haz lo que la ley dice que tienes que hacer. Que era lo correcto en ese momento, ¿no? Hay unos sacrificios, unas cosas unas ofrendas que tiene que dar, ¿verdad? Tiene que presentarse frente al sacerdote para que el sacerdote vea que está limpio, tiene que ofrendar a Dios y el sacerdote lo declara limpio. ¿Por qué? Porque esa gente que tenía lepra antes eran intocables, la gente no se acercaba a ellos, los rechazaba, y no es hasta que el sacerdote los declaraba limpios que entonces ellos podían reunificarse a la comunidad. Y esto es lo que Jesús les manda a hacer. Pero esta persona que tiene lepra, que es una enfermedad horrible y mortal, de momento recibe un gran regalo. El Señor Jesús lo limpió. ¿Cómo tú crees que esa persona reacciona? Aquí lo vamos a ver. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, lo que le había sucedido. A tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que quedaba afuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Fíjate que la Biblia no dice que él no hizo lo que Cristo le dijo que hiciera. Es sumamente probable de que ese hombre que quedó limpio fuera donde el sacerdote hiciera todas las cosas que Jesús le mandó a hacer. Pero su emoción era tanta que no se pudo contener. Vio a Jesucristo, vio el amor de Jesucristo hacia él. Ese amor se manifiesta en ¿qué? En una limpieza de su enfermedad. Y él está gozoso. Y así mismo nosotros tenemos que hacer. Cuando encontramos a Jesús y venimos a Jesús y éramos pecadores y éramos culpables, pero ahora en Cristo Jesús somos ¿qué? Limpios de nuestros pecados. No por fuera, sino por dentro. Mi libro de mis acciones malvadas ha sido borrado porque fue pagado por Cristo en la cruz. Y eso debe generar en mí un gozo, una alegría que nadie me puede quitar y que le voy a decir esto que me sucedió a todo el mundo. Así que igualmente que esta persona hizo esto. Le dijo a todo el mundo, este es Jesús, esto es lo que hizo. Y tanto fue así que él no podía entrar ya a las ciudades. Porque no le dijo a una persona, no le dijo a dos, le dijo a multitudes. Y este es el último versículo del capítulo número 1 del Evangelio de según Marcos. Espero que te guste, que veas toda la información, todo lo bonito que nos presenta Marcos acerca de Jesús, la obra de Jesús. Medita en lo que estamos hablando, medita en lo que hizo Jesús, en la obra de Cristo, medita en los milagros, medita en las cosas que están sucediendo. Y si aún no has rendido tu vida a Cristo, si aún no eres discípulo de Cristo, ¿cómo dijo Jesús? Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados. Créele a Dios y serás perdonado y tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana para el próximo capítulo del Evangelio según San Marcos. Hasta luego.